En este vídeo os voy a hablar sobre Federico García Lorca, uno de los autores más importantes de la literatura española. Hablaremos en primer lugar de la biografía de este autor, que nació en Granada y es de hecho uno de los andaluces más conocidos de nuestras artes. Estudió la carrera en Madrid y se alojó en la Residencia de Estudiantes, que fue uno de los centros culturales más importantes de las primeras décadas del siglo XX. Es Lorca uno de los artistas más completos que tenemos, pues no solo se dedicó a la poesía y al teatro, sino que fue un virtuoso músico y compositor, así como dibujante y pintor. De su biografía, quizá lo más conocido es que fuera asesinado en 1936 y las causas de este asesinato son principalmente su condición de homosexual y sus ideas partidarias del bando republicano y por lo tanto ideas de izquierdas. En cuanto al grupo, movimientos estéticos a los que pertenecía Lorca, como autor de teatro es un autor singular, muy innovador, pero lo más conocido de Lorca es su poesía y como poeta formó parte de la conocida como Generación del 27. Un grupo de autores cuyas características comunes más importantes son el hecho de que compaginaran y equilibraran el gusto por lo tradicional español con el gusto por la experimentación y lo más vanguardista del momento. Estos autores de la generación del 27 además fueron herederos de la lírica tradicional española, de poetas tan importantes como Garcilaso, Góngora o Quevedo. En cuanto al estilo de Federico García Lorca, debemos señalar en primer lugar la importancia de la mujer en su literatura, pero también principalmente en su teatro. Una mujer que vive oprimida por los tabúes, las convenciones sociales o personajes masculinos de su familia y resulta ser por lo general una mujer que termina de manera trágica o bien angustiada, frustrada y anulada o bien pues muriendo. Otra de las características del teatro de Lorca es que pese a ser teatro es muy lírico, tenemos muchísimos elementos compartidos con su poesía. Uno de esos elementos es el empleo de símbolos. Son muy importantes los colores en Lorca, por ejemplo el verde de la libertad, el negro que anuncia muerte y esclavitud, opresión, el caballo, símbolo de lo masculino, de la fuerza pasional, del erotismo y la sensualidad representadas por el hombre. Símbolos también como el agua, que representa la fertilidad, o la luna, que representa pues obviamente la noche, y la noche es el momento de la muerte, con lo cual se identifica la luna con la muerte. Es un teatro además muy lírico, como decía, también en el sentido de que el lenguaje está lleno de referencias líricas, poéticas, e incorpora en sus obras de teatro canciones, poemas que hacen que reincida en esta idea del teatro lírico. Por último, hablaremos de las principales obras teatrales de Lorca, que fue un autor bastante prolífico, tanto en poesía como en teatro. Por lo tanto, nos vamos a centrar solamente en las que son consideradas sus tres principales tragedias. En primer lugar, Bodas de Sangre, que está inspirada en una historia real. Los periódicos publicaron en 1928 la noticia de que una mujer había sido asesinada en Almería, en Níjar, junto con su amante. La noticia decía además que el asesino había sido el novio de la chica,
que justo la noche antes de casarse con este novio se había fugado con su anterior pareja. El actual novio los persiguió, acompañado por más familiares, encontró a la novia, a su novia con su amante, y pues los acabó matando. En esta obra el personaje femenino debe hacer frente a sus impulsos, a sus deseos, debe hacer frente también a las normas, y como siempre que una mujer se atreve en el teatro de Lorca a enfrentarse a los tabúes, a las normas, a las convenciones, acabará en tragedia. En este caso no es una mujer que muere, pero sí que resulta asesinado su amante y ella rechazada por todo el pueblo por haber cometido esta aberración de escaparse con el amante la noche antes de la boda. Su obra, la obra de Lorca, en este caso, está llena de elementos líricos. No solo hay partes que están escritas en verso junto con las partes en prosa, sino que hay un montón de símbolos, la luna, el caballo, y referencias tanto al impulso sexual como a la violencia. En segundo lugar, debemos mencionar Yerma, una obra protagonizada por una mujer que es yerma, es decir, que es estéril, una mujer campesina, casada, pero frustrada por no poder engendrar hijos con su marido, que es para ella la única forma de sentirse una mujer completa. La tragedia de esta mujer, de Yerma, que ya se anuncia en su propio nombre, se materializa al conocer, al saber que su pareja, su marido, es estéril. Juan, que es así como se llama él, no puede, pero tampoco quiere tener hijos. Yerma, llena de frustración, termina estrangulándolo y condenándose así a la esterilidad perpetua. Esta obra está ambientada en un contexto rural y también mezcla la prosa y el verso. Son frecuentes las canciones dentro de esta obra teatral. Por último, pero no menos importante, tenemos La Casa de Bernarda Alba, subtitulada Drama de mujeres de los pueblos de España, que fue estrenada y publicada en Buenos Aires en 1945. No llegó a estrenarse en España porque se produjo la muerte de Federico y pues no hubo manera de hacerlo. En cuanto al argumento de esta obra, se trata de una tragedia llena de opresión, protagonizada por Bernarda Alba, una mujer que tras la muerte de su marido se recluye en el domicilio de la familia e impone un luto riguroso para ella y para sus 5 hijas. Luto que deberá cumplirse durante los próximos 8 años. De las hijas hay una, Angustias, que es la primogénita y que había tenido con otro marido, y para ella el luto va a ser un poquito más ligero. Ella hereda la fortuna de su primer padre, de su padre biológico, y eso, unido al hecho de que no necesita cumplir tanto con el luto, atrae la atención de un hombre del pueblo, Pepe el Romano, que está dispuesto a casarse con ella. La tragedia se desencadena cuando descubrimos que Pepe en realidad a quien ama es a la hija pequeña, Adela, representada aquí con un vestido verde, pero pues no desea casarse con ella, simplemente quiere casarse con Angustias por el dinero. En esta obra es muy importante el papel de Bernarda Alba, una auténtica tirana que pues representa esa opresión que impone la sociedad, esa tiranía que oprime a las mujeres que buscan la libertad, como en este caso sería representada por el personaje de Adela. El silencio, la opresión son fundamentales en esta obra, el qué dirán, el no
mostrarse como eres, el silenciar los pecados de la familia. El autoritarismo que decíamos antes también es una idea muy importante en esta obra. Y, como no, la muerte que obviamente afectará a esta familia, como veremos en las escenas finales. Aquí termina, por lo tanto, esta presentación sobre Lorca.